¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al ingeniero René Aparicio, director de Programas y Resiliencia de Cruz Roja Salvadoreña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Acá estamos para atender todas las solicitudes. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Eduardo Moisa, director de Voluntario y Seccionales de Cruz Roja Salvadoreña. Bienvenido. Así es, buenas noches a todos. Igual un saludo a todos nuestros voluntarios que a esta altura de la noche ya están prestando servicio a nivel nacional en todas nuestras seccionales. Muy bien, vamos a comenzar hablando de este tema del apoyo que han dado ustedes como parte de Protección Civil y también de manera de sus seccionales individual allá en la zona de Aguachapán a raíz de esta situación de la serie sísmica. No es un enjambre sísmico, es una serie sísmica que ha estado afectando pues esa zona del país. Sí, efectivamente, siempre en apoyo al sistema de protección civil, nuestros voluntarios de la zona de Aguachapán han estado atentos y pendientes a cualquier situación, además que están apoyando en las labores de identificación de personas afectadas. Esa es una labor que siempre se realiza. Hoy en el día se entregaron algunos kits de refuerzo para poder ver aquellas familias que salieron afectadas pero que no quisieron movilizarse a un albergue. Entonces tenemos varias situaciones de eso y en eso se va a apoyar. Se apoyó también en esta mañana. Ahora, hay muchas viviendas, licenciado Moisa, que resultaron afectadas. Ayer hemos estado hablando con el director de Protección Civil y el tipo de infraestructura, bajareque y materiales, pues genera, y la superficialidad también de los sismos, en que se vea más destrucción de lo que realmente la magnitud de los sismos pudiese haber dejado. Así es, la característica habitacional de la zona, ¿no? Recordemos, son casas de bajareque, eso es a nivel nacional. Hoy tocó Aguachapán, pero eso se replica en todos los departamentos, por eso nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Y las afectaciones en este tipo de eventos a veces es mayor a nivel de material. Gracias a Dios, hoy por hoy no se reportan pérdidas humanas o afectaciones humanas graves, pero sí es la característica poblacional de los hogares, de las casas que tenemos. Pero como Protección Civil y como Cruz Roja Salvadoreña ya estamos realmente trabajando en evaluar los daños y cómo poder ayudar a estas familias que se han visto afectadas. Eso casualmente, pues tenemos un poquito más de 20 años del último terremoto en el país y pues son ciclos, ¿no? Vivimos en el Valle de las Hamacas precisamente por eso. Ahora, es importante el trabajo de monitoreo y de evaluación de los daños que posiblemente muchas personas no puedan haber detectado en empalmes de pared, en la parte del techo, que la gente quizás ha dejado por alto porque dice no se cayó, está bien, pero al hacer una evaluación más detallada podrían encontrar algún tipo de daño que la vivienda o necesite un refuerzo o no sé, tal vez cambiar de vivienda. Sí, ahí es, por eso es que es la labor de ir a hacer casa por casa una evaluación adecuada. Hay situaciones que solamente son estructurales y también hay otras que solo son de relleno, le llaman. Entonces, si son situaciones de relleno, la casa se puede reparar, incluso se puede quitar el pedazo de muro afectado, volverlo a reparar. Pero cuando ya es una cuestión estructural, ya se pone en riesgo toda la integridad de las personas que habitan en ese lugar. Entonces, para eso es que se hace una evaluación más exhaustiva. Ese es el punto. Esta acción, como les repito, está siendo coordinada con siempre la Comisión de Protección Civil de la localidad y la Cruz Roja en apoyo a este sistema. Ahora, una mujer y su bebé resultaron con lesiones, pero para los daños y la contabilización de viviendas afectadas y todo, gracias a Dios, no fue mayor. Así es, las características del fenómeno que se presentó, pues se enfocó en daños materiales, las horas que se han dado, las réplicas que se han mantenido,
Solo tenemos el registro de estas personas afectadas que se le ha estado dando el seguimiento debido, ¿verdad? Pero es importante que cada familia se prepare antes de esto, saber cómo actuar al momento de que se presenta un sismo, cómo evacuar, en qué momento evacuar y hacia dónde evacuar. Eso es importante, y como Cruz Roja Salvadoreña trabajamos mucho en la prevención. Precisamente en el departamento de Aguachapán estamos trabajando proyectos de prevención, de formación, de educación de las comunidades, porque son los primeros respondientes a la hora de un fenómeno. Cuando algo pasa, son la misma comunidad la que debe responder, y como Cruz Roja Salvadoreña nos enfocamos mucho en eso, en la prevención, en la formación que tienen que tener y en la identificación de los daños, porque a veces no solo son en los hogares, son las casas, puede haber contaminación de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de poder identificar los riesgos que mi comunidad está presentando ante un fenómeno. Y como Cruz Roja Salvadoreña sí estamos preparando mucho a las comunidades en este sentido. Ahora, hay que evaluar también el tipo de construcción en el país. Yo me recuerdo en el segundo terremoto del año 2001, la zona de San Vicente resultó muy afectada, Verapaz y otros lugares, pero también el tipo de construcción era muy frágil. Entonces, yo creo que ya vale la pena ir haciendo un tipo de evaluación. Es entendible que es mucho más barato y todo lo demás, pero somos un país altamente sísmico y no podemos decir, es que ya no va a haber otro terremoto, ya no va a haber un sismo fuerte. Eso no se puede predecir. No se puede predecir. Los sismos aún no existe la ciencia que los pueda predecir, pero sí, como población o como sociedad, lo que podemos hacer es prepararnos ante cualquier embate de un sismo. Una de las formas es tener un plan familiar. Es importante. Protección Civil ha venido por años promoviendo estos planes familiares. Creo que es el momento de retomar esa temática y que toda la familia conozca de este mismo plan, a dónde se van a encontrar, cuál va a ser su punto de encuentro, si la vivienda resulta dañada, qué pueden hacer ellos como familia para poder ir resurgiendo nuevamente a pesar de la afectación que cada quien tenga. Y eso quizás no solamente en estas zonas con estos sistemas constructivos, esto es para toda la población. Es importante que cada familia sepa los contactos, dónde se van a encontrar si hay una situación fuerte que nos limite en un momento, en un desastre, podernos reunir. Entonces todas las familias deben de hacer su plan de la forma sencilla. Protección Civil tiene la ventaja que tiene hasta un formato en el cual nosotros podemos ir vaciando información familiar, información de la infraestructura de nuestras casas y poder trabajar sobre esto. Nosotros como Cruz Roja hacemos también esa labor educativa en las comunidades a las cuales trabajamos y siempre en apoyo a las acciones que el sistema nos manda. Ahora, ¿este tipo de planes será que es un solo plan para toda la vulnerabilidad que tenemos o hay un plan específico para cada situación? Ahorita estamos hablando de la situación por terremotos, pero también ya empieza la situación de lluvias, pues ya sabemos lo que se complica y también hay que tener un plan. ¿Es un mismo plan o este va cambiando? Son dependiendo de las contingencias y también dependiendo de la severidad o cómo las afectaciones se den en la comunidad a la cual la comunidad objetivo. Ejemplo, hay comunidades que su tendencia siempre es a la inundación, entonces el plan familiar tiene que enfocarse al tema de inundación. Y nunca obviar también el tema de las condiciones de infraestructura de la casa. También hay familias que por la necesidad se han ido a vivir cerca de quebradas, cerca de ríos, y son las primeras afectadas en una creciente. Entonces todos estos parámetros son los que se tienen que evaluar y la gente estar lista. Nosotros también promovemos, esto sí ya como Cruz Roja, promovemos la mochila de las 72 horas, le llamamos. Esta mochila es podemos decir, una herramienta en la cual usted, y esta es personal, le ayuda a sobrellevar cualquier situación adversa por 72 horas. En esa mochila puede llevar otra mudada de ropa, documentos,
alimentos no perecederos, lo que le pueda servir a llegar a un albergue, le puede servir a llegar a una situación más segura y permite la supervivencia de las personas. Entonces cada miembro de la familia debe tener su mochila, de solo agarrar en una situación adversa, fuerte, y salvaguardar la vida, que es lo importante, eso es lo que se busca. Ahora, este es un tema que no puede descargarse únicamente a un cuerpo de socorro como ustedes, a una institución como Protección Civil o al gobierno en general. Es un tema bastante personal. Por ejemplo, este tema de la mochila. Ustedes pueden dar las recomendaciones, pero no pueden llegar casa por casa, enseñe su mochila, ya hizo el cambio de las cosas. O sea, es muy difícil controlar a todo el país, pero es un tema de riesgo. O sea, si yo lo hago, me puede servir para salvaguardar mi vida. Y si mi vecino no lo hace, pues él sabrá las consecuencias. Entonces, es un tema donde es fundamental la participación de las familias. Así es, Eduardo. Básicamente es responsabilidad de todos nosotros saber cómo actuar. Pero antes que eso también quiero mencionarte, como Cruz Roja Salvadoreña, nosotros tenemos una línea de socorro realmente. Muchas veces nos hablan que somos el cuerpo de socorro, pero somos una institución humanitaria que tiene diferentes líneas. Dentro de ellas está una línea de socorro y ahí es donde trabajamos todo el tema de formación en ese sentido. Entonces es importante que como familias trabaje y platiquemos. Si tiembla, ¿qué voy a hacer? Que no ocultemos estos temas. Usualmente puede pasar en horas de trabajo y no vamos a estar todos en la casa. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cuál va a ser el plan? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a tratar a las personas que tienen alguna enfermedad crónica? ¿Dónde está el medicamento? Personas, adultos mayores. ¿Cuál es el plan? ¿Sí? ¿Cuál es el plan para a dónde vamos a evacuar? Digamos, en un tema de inundación también, que los riesgos son diferentes. ¿Dónde va? ¿Cuál es la situación? ¿No? De repente nos aferramos a los temas materiales que son importantes porque sabemos que cuestan obtener estos, pero es más importante salvaguardar nuestras vidas en ese punto, ¿sí? Entonces, platiquemos como familia qué vamos a hacer, ¿no? Hay información, pueden buscar en Cruz Roja Salvadoreña, en nuestras redes sociales, hay tips de cómo poder hacer nuestros planes también y cómo reaccionar a esto, porque realmente, como tú dices, es compromiso de todos, cómo vamos a llevar esta situación. Y recordemos que como familias, como pequeñas comunidades que estamos, podemos también organizarnos para poder enfrentar estas situaciones. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dentro de este tema de la colaboración de las instituciones, de las recomendaciones que dan, está esta misma de la evacuación. A veces hemos visto en diferentes momentos cuando a la gente le dice, mira, hay que evacuar, es el momento de evacuar. La resistencia, es que las pertenencias, es que la vivienda, y la gente empieza a pensar un montón de cosas materiales y a veces esas decisiones que puede tardarse o decir, lo voy a hacer en la noche, ya no hay noche para ellos, ya no hay tarde para ellos por una repunta, por un sismo más fuerte o una situación que no podemos controlar. Sí. Eso nos pasa en las situaciones apremiantes de emergencia principalmente. Pongo ejemplo, inundaciones. Llega un momento que todavía el agua no es, podemos decir, no está en un escenario de peligro y se les dice a las familias que evacúen. Las personas se resisten muchas veces por lo que usted mismo mencionaba, del tema de salvaguardar las pertenencias, de cuidar lo que ha costado conseguir. Y cuando ya el escenario cambia y ya está en riesgo la vida, también para los que vamos a hacer este tipo de acciones de evacuación ya es más costoso. Correcto.
porque donde pudimos haber salido caminando, hoy hay que llevar vehículos especializados, hay que estar poniendo en riesgo la vida tanto de nuestros voluntarios como también la vida de las personas a las cuales se está llevando el servicio de esta evacuación y a todos los que vamos. Entonces, el acatar las recomendaciones de las autoridades, el acatar las recomendaciones de una instrucción de evacuar una zona de riesgo, es importante tomarla muy en cuenta. Bien lo decía Eduardo, lo material se puede volver a hacer, pero una vida es sumamente inapreciable, no tiene precio. Entonces, nosotros en ese imperativo humanitario, nosotros vamos y tenemos que salvar estas vidas. Entonces, ahora, el traslado de personas, pues a veces puede ser algo muy fácil, pero a veces también algo muy complicado. En este momento vimos algunas personas que se trasladaban en la zona de Huachapán, específicamente hacia albergues, que decían, sí, está bien, vámonos. Pero había personas de la tercera edad, había personas con discapacidad y debe de tenerse la técnica para no complicarle su situación de salud para llevarlo a un albergue. Así es, hay normas de administración de albergues, por ejemplo, para facilitar el acceso a todas estas personas, número de baños por cada cantidad de personas, el consumo de agua, de alimentos, porque recordemos que hay personas que tienen dietas especiales por un tema de salud, entonces no pueden comer cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La administración de un albergue es sumamente importante y porque puede causar daño también a las personas si no lo hacemos de la forma correcta. Entonces hay normas internacionales que rigen la administración de los albergues. Entonces es importante que cada persona que sea albergada mencione si es alérgica a un tipo de alimento, si es alérgica a un tipo de medicamento, para que pueda tener esta situación y control específico para que no pueda sufrir una recaída o algo de su enfermedad. Entonces, el tema del albergue es importante, a veces si de ruedas, el bastón, los bebés, por ejemplo, tienen que tener condiciones especiales para esto y los albergues cuentan algunos de estos con estas condiciones, pero si no, pues también hay condiciones especiales de cada uno de nosotros que tenemos que llevarlos y no olvidarlo. Y como bien decía René, la mochila de las 72 horas es donde hacemos nuestra reserva de medicamentos, de efectivo, de ropa, de ciertas situaciones que quizás decimos, no, ¿para qué? No lo voy a ocupar, pero créanme, es mejor tenerla ahí lista que no tenerla y necesitarla. René, hay una parte también muy difícil de hablarlo, pero es una realidad y es cuando de repente se da un terremoto fuerte y hay alguna persona que fallece, pero hay réplicas muy fuertes, evacuar al resto de la familia que dicen, no, yo me quiero quedar aquí, o la misma familia quiere rescatar el cuerpo o alguien atrapado. Es una situación muy difícil porque de haber una víctima pueden pasar a 3 o 4 en la casa, pero decirle a una persona, mire, muévase de aquí, ahí déjelo y usted lo vamos a llevar seguro, también es difícil de entenderlo. Sí, estábamos recordando situaciones de ese mismo tipo. Recién pasamos el aniversario del terremoto del 2001. Y esa es una situación que pasó bastante en las colinas. Cada miembro de una familia quería rescatar es lógico, es lógico. Pero en un momento eso obstaculiza también las labores de rescate de las personas que están vivas y están esperando ser rescatadas. Entonces, sí, puede complicarse, puede generar más víctimas el estar en una estructura inestable. Y nosotros en ese aspecto también tenemos personas especializadas en atención psicosocial que pueden apoyar en un momento a ver esta situación, porque puede darse crisis nerviosas, crisis psicológicas, que hay que dar los primeros auxilios psicológicos en ese momento y que puede ayudar en un momento también a salvar estas vidas que pueden por desesperanza, por cualquier situación, querer rescatar al miembro de su familia y poner en riesgo también sus propias vidas. Entonces, la recuperación de un cuerpo es ya una acción muy especializada, porque hay que ver muchos parámetros de seguridad para poder hacer una labor de extracción y rescate de una víctima. Entonces, no lo puedo hacer yo artesanalmente en mi casa. Entonces, eso pone en riesgo
la vida, y ahí lo que se debe de hacer es reportar que hay una persona en ese momento adentro de una vivienda colapsada, y de esta forma que lleguen las instancias adecuadas a poder recuperar ese cuerpo en ese aspecto, o si la persona aún mantiene vida. Entonces Ahora, regresando a la parte de los albergues, por ejemplo, una familia que haya sido llevada a un lugar, que se les ha muerto un familiar, ese tratamiento, no solo es llevarlo al albergue y decirle, bueno, aquí va a tener mejores condiciones, alimentación, frazada, ese abordaje psicológico es muy difícil. Solo llegar, si uno no sabe decirle, mire, no se preocupe, hoy está en un mejor lugar, eso puede ser hasta ofensivo para una persona que acaba de perder un familiar. Exactamente, esa atención, por ejemplo, en Cruz Roja Salvadoreña la hacen profesionales en el área, capacitados, como parte de nuestro movimiento internacional. Recibimos capacitaciones de técnicas de última generación en esta área. Y separemos, un niño, por ejemplo, un niño puede ser que de repente no comprenda todo el contexto, ¿no? Pero entonces hay que llevarlo y trabajar con grupos de niños el tema psicosocial. Luego el tema del duelo, el manejo del duelo ya en los adultos y los niños. Entonces hay que clasificar, y cada grupo tiene un tratamiento, y de igual manera un grupo familiar siempre debe estar unido en un albergue, ¿sí? No lo podemos separar porque estamos incrementando la crisis familiar en ese sentido. Entonces el tratamiento, y Cruz Roja Salvadoreña le está apostando mucho al tema psicosocial. En emergencia, y no solo en emergencia, en temas de violencia, por ejemplo, también puede tener una gran afectación en las personas. Pero regresando al tema de la emergencia, repito, sumamente importante. No solo el alivio temporal del techo, sino que también el alivio emocional para poder ir superando esta situación. La pérdida de un familiar es difícil ante un hecho como eso, sumamente difícil. Imaginemos perder un papá, una mamá, un hermano, un hijo. Entonces el tratamiento debe ser inmediato. Y como Cruz Roja Salvadoreña contamos con los voluntarios y las herramientas necesarias para poderlo hacer. La identificación, por ejemplo, ante una situación de sismos o un evento vulnerable, identificar pasillos para poder salir de casa, identificar puntos seguros de encuentro, eso es fundamental también, se dé o no se dé una emergencia. Claro, en ese mismo plan familiar se identifican estos puntos, no dejar, ¿cómo se le podemos decir?, obstáculos en las salidas de las casas, saber las puertas, para dónde abren, tener la llave a la mano. Entonces todas estas situaciones que en un momento son vitales en un sismo. Recordemos que en un sismo lo primero es resguardarse. Ya cuando ha pasado la situación, entonces se evacúa, porque si evacuamos mientras está temblando, pueden caer objetos y dañarnos. Entonces hay que tener esa certeza, y hay que tener también esa Tranquilidad. buscar la tranquilidad, aunque estemos en un momento apremiante, pero hay que buscar la tranquilidad en un momento y evitar la regla de oro, decían, de no correr, no gritar y no empujar, porque eso puede generar una psiquis diferente en el resto de las personas y generar una estampida, y ahí sí puede hacer que por el sismo no se tengan lesiones, pero sí por las acciones que las otras personas pueden ejercer en ese momento. Eso no solamente en los hogares, las oficinas, todo lugar de trabajo debe tener identificado su plan de cómo poder evacuar, su plan de cómo actuar. Los colegios hacen mucho eso, ¿verdad? Los colegios hacen hasta los simulacros. Hacen simulacros. Las escuelas también hacen simulacros. Entonces tenemos que pensar también con las personas que tienen problemas de movilidad, con personas que viven con discapacidades, también para pensar en cómo va a ser la evacuación de estas personas, para poderla, como les repito, lo importante acá es salvaguardar las vidas. Ahora, hay una modalidad que se ha estado viendo, de repente gente que no quiere irse a un albergue, le han estado poniendo como carpas, nos decía Protección Civil, cerca de su vivienda, en un terreno que pueda ser plano y todo esto. También eso debe de considerarse dependiendo la topografía y geografía del riesgo que pueda haber en la zona. Sí. Así es, igual el tipo de emergencia, ¿no? Sí. Hay emergencias que te permiten eso,
Pero el análisis que te decía al inicio es eso, evaluar si en la zona podemos hacer eso, porque si hay una posibilidad de un derrumbe, de un deslave, de la fractura de un tanque de agua, por ejemplo, obviamente todo ese análisis se tiene que hacer y no lo podemos hacer. Nosotros siempre vamos a insistir que estar en un albergue ante un riesgo eminente va a ser mejor, porque es un ambiente controlado. Pero comprendemos a las personas también, pero tratamos de invitarlas a que comprendan que realmente lo más importante es su vida, ¿sí? El sistema de protección civil se activa y hay personas, hay entidades que se dedican a cuidar todas las zonas para que no exista el robo, no exista la pérdida de objetos. Pero lo más importante es la vida de nuestras familias, la vida de nuestros seres queridos, y hagámoslo, no perdemos realmente nada en eso de estar en un albergue y salvaguardar la vida. Son segundos, a veces lo que te sorprende, y lo que te puede cambiar la vida de tomar esta decisión. Igual como bien decía René, los planes es importante tenerlos. Evacuar no solo es salir corriendo a la calle, sí, porque de repente viste un poste, no puede pasar un carro, o han habido casos que el punto de evacuación es el jardín, el patio, y ahí es donde causa. Entonces tenemos que analizar como familia, repito, hablar sobre el tema, a dónde podemos ir. Y si pues no, estamos en instituciones como Cruz Roja Salvadoreña que puede ayudar a capacitar, hacemos diferentes publicaciones de cómo hacer nuestro plan de emergencia familiar. Muy bien. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Cruz Roja desarrolla labor humanitaria no solo en la parte, decíamos, de atención de las emergencias, que digamos es el rostro más visible, pero también los hemos visto en entrega de frazadas, alimentos y otro tipo de acción pasada la emergencia a comunidades vulnerables. Sí, nosotros como Cruz Roja tenemos 3 áreas misionales principales. Una es la de crisis y desastres, es donde vemos todo esto de la entrega de ayuda humanitaria, la preparación ante los desastres, procesos de reconstrucción en algunos casos. Tenemos el área de salud, en donde hemos trabajado el tema de epidemias y pandemias, hemos trabajado salud comunitaria, preparación comunitaria para situaciones, saneamiento básico. Y tenemos el centro de sangre, que es otra de nuestras áreas, y clínicas también de emergencias en algunas de nuestras seccionales. Y el área de inclusión social, que es nuestra tercera área, donde vemos ahí desde la atención de víctimas de violencia, protección al personal de salud en general, y también estamos viendo aspectos de apoyo psicosocial. Entonces lo que hace Cruz Roja es bastante amplio. Tratamos siempre que haya una necesidad humanitaria, nosotros tratar de solventarla. Entonces estamos en esas 3 áreas misionales, que son las de más fuerza para Cruz Roja y están alineadas a lo que el movimiento hace a nivel global. También los hemos visto en muchos proyectos que suministran agua potable a muchas familias. He visto muchas fotografías en varias comunidades del país pues, que todavía carecen del recurso. Exactamente. Esto, repito, se vio mucho en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Exacto. El tema de lavémonos las manos, salubridad de alimentos, pero no teníamos agua. Cruz Roja cuenta con 4 pipas, ¿verdad? 4. Que ayuda a comunidades que tienen escasez de agua, siempre dentro del sistema, ¿verdad? Como apoyo. Cruz Roja es un auxiliar de los poderes públicos y es importante cubrir las necesidades que no se pueden cubrir. Entonces el tema de agua es muy importante porque en una emergencia
si se contaminan los pozos, si se quiebra una tubería y no tenemos agua, podemos generar otra emergencia por el tema de infecciones al consumir agua contaminada. Entonces Cruz Roja tiene esa línea, nosotros le llamamos WASH, ¿sí? Que es agua y saneamiento, si René no me deja mentir, y trabaja todo ese tema, ¿no? de la purificación de agua. Tenemos plantas purificadoras en casos más extremos de emergencias. Entonces, el tema de salvaguardar el día a día, la recuperación después del fenómeno es importante. Y el agua es un recurso que tiene que estar disponible en albergues para el consumo y tanto para el aseo de las personas. También los hemos visto en apoyo a jornadas médicas, llevando los Sí. paramédicos y el equipo en diferentes comunidades también de difícil acceso para que se puedan trasladar hacia unidades de salud o lo Sí. habitual. Nosotros, eso ya es una acción que la hacemos en apoyo con el Ministerio de Salud Sí. y las unidades de salud de alguna localidad. Nosotros brindamos tanto el apoyo de voluntarios, también tenemos médicos voluntarios y el personal de la unidad de salud de la localidad y generamos estas jornadas médicas. Entonces eso acercamos un poco la salud. Hay personas que en estos espacios que buscan en un momento ver por su salud, porque quizás la dinámica de trabajo o cualquier otra situación no les da chance de ir a una unidad de salud a pasar consulta, y estos espacios son muy importantes y nosotros tratamos de promoverlos. Entonces esa es una cuestión que se hace siempre articulada con el Ministerio de Salud en las localidades donde nosotros intervenimos. Otro de los temas también es esta capacitaciones de primeros auxilios, tanto empresarial como de forma personal, porque hay gente que puede decir en su casa, yo tomo conciencia, es importante, tengo que saber por mis hijos, quiero aprender, ¿dónde voy? ¿Cómo aprendo? O las decisiones de las empresas que dicen, miren, nuestro personal debe de cumplir, ya tenemos instalada pues el comité de salud e higiene ocupacional, entonces necesitamos una supervisión y todo eso, y también acompañan en eso. Así es, Cruz Roja, gracias a ser parte del movimiento internacional, ¿verdad? Tiene estas formaciones especializadas y somos un ente formador, tanto para empresas, como bien tú dices, para el comité de primeros auxilios, evacuación, los formamos también a escuelas, nuestros voluntarios, los chicos de juventud, van a escuelas a formar el tema de los planes de protección escolar, que son tan importantes, también a las comunidades que también se les capacita, esto dentro de nuestra línea de prevenir todo el tema que se puede dar. Pero también formamos guardavidas, hemos formado un buen número de guardavidas que hoy están en otras instituciones también, que han salido de Cruz Roja Salvadoreña en un proceso con capacitación internacional también. Fuimos la primera institución en recién año pasado en capacitarnos en técnicas de rescate Corpi, ¿no? Que son para inundaciones, que pues en la época de invierno nosotros sufrimos mucho y nuestros voluntarios siempre tienen que estar ahí atentos. Entonces somos un ente formador especializado en diferentes áreas. Así que invitarlo a todos los que quieran conocer más sobre las capacitaciones, que puedan buscarnos en nuestras redes sociales. Ahí van a tener diferentes temáticas como RCP, que es reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, evacuación, tema de guardavidas, entre otros temas también muy importantes que tenemos como ente formador. Ahora, ¿cómo les contactan? ¿Dónde los encuentran? ¿Esto está en las redes sociales? ¿Tienen que llamar? ¿O más o menos cómo la población se acerca? Mira, lo más fácil es en redes sociales, pero también pueden llamar a nuestras instalaciones, por ejemplo, el tema de capacitaciones al número 2239-4969. Pero repito, en redes sociales estamos publicando constantemente las formas de contacto. Hoy las redes sociales para todos es más accesible y ahí podemos dar todo tipo de información. Hemos dado hasta cursos especializados en temas de rescates en espacios confinados, de rescate en altura también, que son las especialidades que nosotros tenemos. Nuestros voluntarios pasan procesos de formación de hasta 3 años para poder dar un servicio de calidad. Nosotros tomamos muy en serio el tema de nuestro servicio, el tema de un servicio de ambulancia, por ejemplo. Nuestros voluntarios tienen que pasar hasta 1 año en formación para poder estar ya en una ambulancia, sí, porque son vidas con las que trabajamos y no podemos darnos el riesgo de causar más daño. Los primeros auxilios es eso, primero no causar más daño a las personas afectadas.
Entonces nuestros procesos de formación son importantes y en diferentes áreas, como te digo, el tema de guardavidas también estamos invirtiendo mucho en el tema de formación para guardavidas, ¿no? En rescate acuático como tal, rescate vehicular, rescate en montañas, rescate en espacios confinados. Ahora, ¿cuánto tiempo dura más o menos una jornada de capacitaciones? ¿Cuánto es el tiempo que se invierte para que una persona pues, pueda decir, por lo menos ya sé lo básico y puedo aportar en ese tema? Tenemos jornadas que están desde las 8 horas, que es quizás el curso más básico, pero también tenemos el de 16 horas de capacitación y 48 horas. Esos serían los tiempos en los cuales nosotros podemos brindar un proceso formativo. Muchas empresas a veces piden el de 16 horas, que es un proceso bastante... queda la persona con una formación adecuada para la atención, pero también es un perfil el que se busca de esta persona que reciba los cursos de primeros auxilios. Aunque es importante para todos, pero no todas las personas en un momento tienen el temple para poder brindar una ayuda a otro ser humano. Entonces ese es lo importante, el que tengamos esa entereza de hacer por lo menos lo básico para poder salvaguardar una vida en un momento. Un curso de 8 horas también es básico y es importante y le deja los conocimientos adecuados para poder actuar en cualquier situación de emergencia, principalmente cuando hay la integridad de una vida en riesgo. Ahora, se ha visto mucho y se conoce información de cuando una persona quiere auxiliar a otra, por ejemplo, después de un accidente y no tiene el conocimiento necesario, en la manipulación le puede provocar más daño que el del mismo accidente. Sí, cuando no se tienen las competencias o tenemos el temor en el caso de algún accidente, lo mejor que se puede hacer es llamar al sistema de emergencias. Eso es lo mejor que se puede hacer en ese momento, porque sí puede complicar en un momento la integridad de la persona que está accidentada, o buscar en los que están cercanos, si alguien sabe de primeros auxilios que pueda apoyar en un primer momento. Y si la víctima está atrapada, es tratar de no moverla hasta que llegue una entidad con equipamiento que pueda extraerla, no tratar de extraerla porque pueden haber lesiones en la columna que pueden dejar imposibilitada de caminar a una persona. O el mismo tema de algún objeto que pudo haberse alguien incrustado, ya sea en un accidente o en otra parte. No sacarlo. La primera reacción es sacarlo. Sí. Y eso es lo que recomiendan no hacer. Sí, eso es no extraerlo. Si hay un objeto que atraviesa cualquier parte del cuerpo, no extraerlo, no tratar de extraerlo. Simplemente si hay sangrado, colocar apósitos alrededor del objeto y ya en el traslado y en el hospital es que van a hacer esa función de extraerlo, ya cirujanos, ya personas muy especializadas que van a hacer y la idea es que la vida se resguarde. Ahora, digamos, estas certificaciones que ustedes realizan cuentan con un respaldo internacional. Sí. Así es. Como parte del movimiento tenemos diferentes certificaciones. Es más, para este año estamos actualizando un tema de primeros auxilios con Cruz Roja Francesa. Sí, como te repito, eso nos permite tener conocimientos actualizados de los diferentes temas, ¿no? Nosotros estamos en 196 países y eso permite como federación del movimiento internacional de Cruz Roja poder agrupar diferentes temas y llevarlos a nivel mundial, en este caso El Salvador, y nos permite hacer una oferta de conocimiento actualizado. Y así con Cruz Roja Americana también el tema de rescate acuático, primeros auxilios, evacuación, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Española, Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Alemana, Noruega, entre otras, ¿verdad? Entonces eso nos permite realmente ofrecer un conocimiento importante. Y como bien decía René, tenemos que también comprender que son primeros auxilios, que es una atención prehospitalaria, que ya es más especializada. A veces el primer auxilio es llamar a una entidad que pueda atender. Si vemos que está sangrando, tenemos que entender que con que pongamos un apósito, tengamos ese sangramiento, ya es un primer auxilio. ¿Sí? Entonces, es mantener la calma. Entonces, esos procesos formativos ayudan a eso, pero cuando tenemos accidentes graves, vemos a personas queriendo
sacarlo y alando de los hombros, y eso puede ser fatal para una persona. Entonces, leamos, conozcamos, capacitémonos. En todas las familias tenemos a alguien de la tercera edad, un niño. Preparémonos. Realmente, digamos, es importante saber de primeros auxilios en el hogar, sobre todo. Ya no nos pongamos tomate, pasta de diente, tierra, entre otras historias que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿sí? Es importante, es la vida de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Otro tema importante en Cruz Roja es el tema de la donación de sangre. O sea, siempre, todos los años se insiste mucho en ese tema y hay gente que le cala el mensaje, otro que más o menos, pero es un tema muy importante por la alta demanda de sangre que hay en el país. Sí, quizás iniciaré diciendo que por cada donación de sangre se salvan 3 vidas. Porque de una donación nosotros extraemos diversos componentes que sirven a todas las personas que en ese momento lo puedan necesitar. Son 3 vidas las que podemos salvar con una sola donación. Además, la donación es muy positiva para el cuerpo, hace una renovación de glóbulos rojos en cada una de las personas que hacen esta labor de donación, además de la satisfacción de ayudar a otros. Esa es una cosa sumamente importante. Nosotros promovemos mucho que es la donación altruista, que es que cada persona quiera donar sangre, vaya a Cruz Roja, vaya a cualquier centro de sangre que está ubicado en el país. Los hospitales tienen sus centros de sangre, el Seguro Social tiene su centro de sangre y Cruz Roja tiene también su centro de sangre, que también nosotros apoyamos a instituciones tanto públicas como privadas con componentes sanguíneos. Entonces, es a donde le nazca, pueden ir a donar, salvan vidas con eso. No solamente donemos cuando, a veces cuando se requiere una operación de algún pariente o cuando se requiera cualquier situación apremiante en la familia, sino que tiene que ser la donación de una forma voluntaria, de una forma altruista, y con esto regalamos vida. Muchos dicen, es que siempre dicen que están en las reservas y capaz tienen lleno los lugares, o sea, pero la gente no entiende, solo la cantidad de accidentes de tránsito donde se necesita, ya hace una demanda muy grande del recurso. No solo los accidentes de tránsito, partos, por ejemplo, demandan mucha sangre, mucho componente sanguíneo, diferentes operaciones. Te voy a hablar algunos datos. En El Salvador, las personas que tienen tipo de sangre AB, RH negativo es el 3% de la población. El 3% de la población. El RH negativo es el 7% de la población. El ARH negativo es el 1%, igual que el ABRH positivo, ¿sí? Son los tipos de sangre más escasos en el país. ¿Sí? Y a eso tomemos en cuenta que hay personas que vienen de un proceso gripal que no pueden donar, que han sido recién operados, que no pueden donar. Entonces, esto es compartir vida, ¿sí? Es donar sangre, no solo es eso, es un estilo de vida saludable. También, porque también va acompañado de un tema de hacer ejercicio, alimentarte bien, consumo de productos que te hacen bien a tu cuerpo. Entonces tenemos que cuidarnos, es un estilo de vida. Y también está el mito de los tatuajes y los piercing, ¿no? Hay muchos mitos en torno a la donación. O que engorda, por ejemplo, donar sangre engorda. Yo creo que estamos seguros que no es así científicamente, ¿no? Pero el tema del tatuaje, nosotros como institución tenemos que garantizar que sea sangre segura. Entonces, los que tienen tatuajes o piercing sí pueden donar, pero tienen que certificar que se han hecho el tatuaje, el último tatuaje que se han hecho hace un año al menos. Y si no tienen cómo certificarlo, pues se lo inscriben en Cruz Roja. Yo me inscribo este día que me hice un tatuaje y en un año yo podré donar.
Esto no es por la persona, sino que porque de repente no sabemos con qué elementos fueron hechos estos tatuajes. Imagínate nosotros, algunas tintas sabemos que son contaminantes para la sangre, entonces no podemos llevarle esto a un paciente. Entonces nosotros como Cruz Roja respetamos la normativa de la Organización Mundial de la Salud, que es la que rige ese tema de la donación de sangre, ¿verdad? Entonces, pero es invitar a todos a que vayamos, te digo, no duele, se siente una gran satisfacción poder ayudar. Y como bien decía René, puedes salvar hasta 3 vidas. Hasta 3 vidas y compartes esa felicidad, ese regalo de vida donde muchas familias están sufriendo por este tema, ¿no? Ok, ¿quién no puede donar sangre? Por ejemplo, la gente que haya tenido hepatitis o quienes realmente pues tienen complicado hacerlo. Quizás en algunas enfermedades crónicas no se puede donar sangre. Como usted bien lo dice, pacientes que tienen hepatitis o recién han pasado un proceso de hepatitis no pueden donar sangre. Eso quizás por lo más crónico, pero también a veces llegan a nuestro centro de sangre personas que se desvelaron la noche anterior. Entonces nosotros, para evitar cualquier complicación de salud durante el proceso de donación, estas personas se les difiere a donar en otra fecha, cuando ya hayan bien descansados, que hayan dormido sus 8 horas completas, pueden donar sangre. Otros que se tomaron unas cervecitas en la noche anterior tampoco pueden donar sangre, porque nosotros no podemos brindar un tipo de sangre así a un paciente. Recordémonos que los pacientes a los cuales se les está haciendo la transfusión están en una situación bastante delicada y que la sangre tiene que ir con mucha calidad. Entonces, en ese aspecto, a veces hacemos esta distinción, pero no significa que esta persona no puede donar sangre, sino que en ese momento no puede donar sangre. Debe donar sangre, puede ser unos 3 días después, un par de días después, cuando ya las condiciones que en esa mañana ellos tenían ya no sean las condiciones predominantes. Entonces puede ser que ya en 3 días ya el efecto de la cervecita ya pasó y puede regresar a hacer su donación con toda tranquilidad. Ahora, este tema de la donación altruista, pues muchas veces cuando los equipos de prensa llegan y entrevistan a las personas que van, muchos han tenido una experiencia de vida, es decir, han tenido un accidente, han necesitado que alguien les done, han dicho, mire, yo antes no venía, pero ahora sí, porque, o sea, aprenden de la forma más dura a veces la lección, porque nadie se imagina lo que le puede llegar a pasar y que puede llegar a necesitar también de otra persona. Nadie nunca sabe cuándo vamos a necesitar sangre. Entonces es por eso nuestro énfasis cuando las reservas de sangre disminuyen. Ejemplo, nosotros nos abastecimos de muchos componentes sanguíneos previo a la salida de vacación, pero la cantidad de accidentes de tránsito, las operaciones, otros tratamientos que requieren transfusión de sangre, bajan nuestras reservas, y a inicio de año comenzamos con una campaña de solicitar el apoyo de la población a la donación altruista, por esas mismas condiciones, para volver a tener nuestras reservas ya en forma adecuada y poder seguir brindando este servicio a los que lo necesitan. Ahora, hay gente que realmente tiene un umbral de dolor muy alto y dice, no, es que me va a doler y yo prefiero mejor que no. Es parte de los mitos también. Exactamente. Y nunca han donado. No duele, créeme que no vas a sentir, o sea, son cuestión de 30 minutos todo el proceso y vas a sentir una gran satisfacción. Son alrededor de entre 400 ml, 500 ml lo que se extrae de tu cuerpo y lo recuperas en un par de horas y días por ahí, pero no duele. Ahí es importante llegar desayunado, no con temas muy grasosos, pero sí es llegar desayunado, bien alimentado, nutritivo, y descansar después de un par de minutos de haber donado, ¿no? Importante, después de los 18 años tú ya estás apto para donar, hasta los 60 años. Los hombres podemos donar hasta 4 veces al año, las mujeres pueden donar 3 veces al año. Y te juro, hemos hablado un montón de personas y tenían ese temor de hacer su primera donación. Y luego han tenido una gran satisfacción y han repetido esto por años.
por años. Muchas personas invitan a otros a seguir donando y así hemos ido. Pero es importante reconocer que los accidentes van, las necesidades están. Entonces siempre va a ser importante donar sangre. Nosotros como Cruz Roja ponemos a disposición nuestro centro de sangre, pero invitamos a todos a que se acerquen a su centro de sangre más cercano, ¿no? En los hospitales, para que puedan donar. Ayudemos a esas familias que están pasando un momento difícil y que de repente no tienen esta capacidad de donar. También invitamos a que no paguen a personas para que vayan a donar. Como Cruz Roja eso no lo avalamos y no lo permitimos, ¿no? Hacer negocio de personas que les pagan porque vayan a donar. Eso no es correcto. Así que lo invitamos a que tengan cuidado con eso y además un saludo a todos nuestros donantes. Estoy seguro que nos están viendo, nuestros donantes de sangre. También que agradecemos a ellos su constancia y que nos permiten ayudar a muchas más personas, ¿no? Y yo he podido ver algunas personas y hablar con ellas y la mayoría, como decimos, se reenganchan. O sea, van una vez y se sienten tan bien que siguen llegando. O sea, no es que solo llegaron una vez y ya no vuelven a llegar. Sí, tenemos esa fidelidad de nuestros donantes y también externo el saludo y el agradecimiento a cada uno de nuestros donantes altruistas de sangre, porque con ellos hacemos una gran labor de salvar vidas. También el centro de sangre en este momento estamos emprendiendo un esfuerzo de nuestro sistema de gestión de la calidad, porque todavía ya tenemos una sangre que es segura, ya tenemos una sangre muy de alta calidad, pero nosotros todavía queremos certificarla, de que esta sangre es todavía más segura y con más calidad. Estamos ya próximos a este proceso de certificación y ya estamos estableciendo nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces eso todavía nos va a dar mayor énfasis y garantía que esta sangre que llega también a cada uno de los pacientes es una sangre adecuada y segura. Hasta hemos visto unidades móviles que llegan en algunos momentos a las empresas y todo. Sí. Así es, y si una empresa desea que sus colaboradores donen sangre y no pueden salir, nosotros llevamos nuestra unidad móvil sumamente equipada, moderna, y ahí podemos hacer los procesos durante la jornada laboral, no tienen que desplazarse. Facilitamos todos los procesos, igual los horarios en nuestras oficinas en el centro de gobierno, de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 3 de la tarde pueden donar, y sábados de 8 a 12. ¿Sí? Importante que nos motivemos y vayamos a donar, realmente es compartir vida, les aseguro que les va a gustar esta experiencia. Muy bien, Eduardo Moisa, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, un saludo a todos nuestros voluntarios, 2000 voluntarios a nivel nacional que, repito, ya a esta hora están prestando servicio en nuestras 60 seccionales. Un profundo agradecimiento, y a todos aquellos que se quieran sumar al movimiento de voluntarios más importante del mundo, en nuestras redes sociales pueden buscar más información. Muy bien, también René Aparicio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo para todos, también saludo de parte de la Dirección General y del Consejo Ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña, que estamos siempre atentos para atender a la población necesitada. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.